Welcome to the Global Glug, un podcast internacional sobre spirits dove condividiamo historias y tradizioni made in English con un toque de español, italiano y un accenno de francés. Chin chin. Hola a todas y a todos, bienvenidos de vuelta a otro episodio de Global Glug. Hoy estamos de nuevo en Colombia, en Bogotá precisamente. Estoy con Tomás López de Aguardiente Cumbe. Bienvenido, perdóname Tomás. ¿Cómo estás hoy? Y muchas gracias por tu tiempo. Renato, muchas gracias. Un placer compartir este espacio contigo y igualmente para todas las personas que nos estén acompañando o en su defecto vayan a ver este contenido. Un placer nuevamente. Bueno, Tomás, nosotros empezamos a hablar por las redes sociales. Hubo unos episodios últimamente de justamente del Ron Fest en Cartagena. También hice una entrevista a Aguardiente Mil Demonios con Mauricio Gutiérrez. Y hoy vamos a hablar justamente de nuevo de Aguardiente, otra marca que está en el mercado colombiano. Es un producto, bueno, podemos decir que es un producto nuevo si lo comparamos con la aguardiente tradicional. Sí. ¿Cómo me puedes contar un poquito más primero sobre tu persona, cómo llegaste, quién eres, de dónde vienes y cómo nació este proyecto del Aguardiente Cumbe? Bueno, Renato, gracias. De verdad que nosotros como compañía valoramos mucho salud. Yo por aquí estoy Salud. bien acá acompañado también. Nosotros como compañía valoramos mucho este tipo de espacios porque digamos que hemos sido una compañía que se ha dedicado a la producción de destilados colombianos. En este caso estamos hablando de aguardiente premium Cumbe, pero que hay mucha información que consumidores a nivel nacional y a nivel internacional desconocen. Dentro de esas, el motivo por el cual apenas después de existir de muchos años, el aguardiente en nuestro país apenas está comenzando a brotar algo diferente y eso tiene sus coyunturas que más adelante vamos a hablar. Pero sí, somos una compañía privada que existe hace 7 años y que hace un mes y medio exactamente pudo comenzar a contar su historia en la capital del país y en una ciudad tan bonita y tan importante como Medellín, ¿correcto? Entonces ha sido complejo el tema, comenzamos en Estados Unidos como para exportación, como un producto para exportación, porque pues en ese momento no había interés alguno de ver la viabilidad de construir marca aquí en este país y pues nace la idea de exportar a Estados Unidos. Antes de avanzar, un poquito de mí. Yo llevo 10 años en el sector de los destilados. He tenido la oportunidad y la capacidad de desarrollar marcas de distintas categorías, desde licores de almendra hasta London Dry Gin, hasta whisky escocés joven, correcto, marcas alemanas como Jägermeister, que tuve la oportunidad, Ron Barceló de República Dominicana, entre otras, y digamos que ha sido muy bonito este camino porque nunca llegué a pensar en desarrollar una marca colombiana y menos de aguardiente. Digamos que han surgido muchas marcas dentro del ron, marcas muy bonitas colombianas. De hecho, hoy tú vas a un supermercado en cualquier parte de la ciudad, del país, y tú encuentras muchos rones colombianos de todo tipo de categorías, estándar, premium, super premium, ultra premium, y que tú antes lo veías nada más con marcas de afuera, correcto, de Ujú. nuestro país, y nosotros siendo productores muy poderosos, siempre veíamos un poco lo mismo de lo mismo, y comenzó a evolucionar esta categoría, y hoy pues tú encuentras diferentes marcas de ron a un nivel muy alto y a nivel mundial también, ¿no? Eso pasaba con el ron, pero siempre habíamos visto que el aguardiente era lo mismo, el aguardiente estándar, económico, y que no había ningún otro tipo de diferencial distinto a un aguardiente industrial. Y durante este camino de carrera, tanto en mercadeo como comercial, surgió la posibilidad de desarrollar esta marca tan bonita, contra viento y marea, que ya haremos más adelante un poco de detalles. Sí, contra viento y marea, porque claro, lo sabemos muy bien. Bueno, yo llegué en Colombia en 2020 y me acuerdo la primera vez que llegué a Medellín, la primera vez vi el aguardiente y claro, ¿cuál es el aguardiente más conocido en el país? El aguardiente antioqueño. Y estaba en como un empaque, ¿sabes? Donde aquí en Suiza o en Europa se pone la leche. Ahí estaba el Sí. aguardiente.
o qué es esto. Y entonces también, ¿no? ¿Cómo cambió la percepción del aguardiente desde entonces? Bueno, ahora te hablo de 2020, que probablemente ustedes ya estaban en el mercado, pero no en Colombia, pero ya estaba empezando un poquito este trend, ¿no? De la premiumización de los productos. El aguardiente sí es un producto que se encuentra barato, fácil en todo el país, el guaro. ¿Por qué piensas que de repente el aguardiente está cambiando, se está poniendo como más un producto de nicho, de alta gama, premium? ¿Qué piensas? ¿Es solamente un factor de marketing o es también la gente que busca algo, también la entidad colombiana, ¿no? Busca algo de más, de calidad, de mejor calidad? Mira, Renato, esa es una muy buena pregunta y hay que hablar y mencionar la parte cruda. Yo estoy seguro, gracias a los años que he recorrido en la industria, estoy seguro que esto debió haber sucedido hace muchos años antes, Ujú, porque cuando uno va a ver otras categorías en nuestro mercado, todas las categorías han crecido y han evolucionado, ¿correcto? Y son ejemplos muy claros. Iniciamos hace 10, 15 años con tequila estándar, hoy encuentras muchos tequilas poderosos, premium, super premium, y hoy encuentras mezcal. Entonces es un ejemplo de que la categoría evolucionó. Y asimismo nos vamos al ron, donde lo que te decía, antes se tomaban los rones colombianos estándar económicos y hoy tú encuentras más de 5 rones colombianos premium y encuentras muchos rones premium de otras partes del mundo. Entonces digamos que es un ejemplo de que el ron también evolucionó. Y te puedo colocar el ejemplo del whisky, donde antes se tomaban dos marcas en particular de Escocia y hoy encuentras irlandés, japonés, americano y encuentras de una malta, dos maltas, de muchos tipos de whisky. Entonces es un ejemplo de que esas categorías evolucionaron en nuestro país. Yo con base a tu pregunta considero que el aguardiente no evolucionó en su medida hace unos años atrás, gracias a nosotros mismos, pero no al consumidor, porque el ujú. consumidor, gracias a esa evolución de otras categorías, hoy cuando tú sales a la calle y hablas de un aguardiente premium, el consumidor te recibe con muy buena cara, pero te dice, yo no tenía ni idea que existe algo distinto dentro de lo nuestro, ¿sí? Entonces es sorpresivo la respuesta que estamos teniendo hoy porque es una cuestión de que no habían tenido la oportunidad de que alguien les enseñara y de haber probado algo diferente dentro del aguardiente. Si me preguntas a mí, obviamente en materia de negocio, esto tiene que, hay una historia que contar, hay un mercadeo detrás de esto, pero fíjate que no nos podemos quedar solamente pensando en que es un beneficio para una empresa privada o para algunos. No, realmente lo que están haciendo tres, cuatro, cinco empresas privadas, porque realmente no hay muchas, y el riesgo que tomaron desde hace muchos años en este país es de aplaudir y que gracias a esos esfuerzos, a medida que se han ido abriendo las fronteras en nuestro país, que entre comillas se ha abierto el monopolio del aguardiente, pues digamos que la recepción cada vez es mucho más positiva. Ujú. Es una combinación, pero para mí el consumidor ya estaba listo hace muchos años para recibir esta información y presentarle algo diferente y que lastimosamente hasta ahora es que se está pudiendo para algunas marcas como nosotros, se está dando el momento de presentarla. Entonces, me estaba justamente comentando, la parte más difícil fue la parte de la legislación, la ley muy estricta que estaba, que hay aún. No sé si me puedes contar un poquito, bueno, yo viví en Colombia, entonces más o menos sé cómo funciona ese monopolio. A alguien que viene de afuera, ¿podrías explicar un poquito qué era el monopolio que cambió recientemente? Porque ahora el aguardiente de Caldas se puede vender también en Antioquia. ¿Puedes explicar un poquito cómo era esto antes y cómo cambió, si cambió mucho ahora? Claro que sí, miren, hay algo que se llama el monopolio del aguardiente, para no entrar un poquito en términos de legislación y esto, pero hay algo que se llama el monopolio del aguardiente, donde básicamente el negocio del aguardiente en nuestro país gira en torno a grandes productoras departamentales, ¿correcto? Por departamentos o por regiones. No es cierto que los 32 departamentos de nuestro país tienen aguardiente propio, no es cierto. Sí, la gran mayoría de las principales, llámese Antioquia, llámese Cundinamarca, llámese Valle del Cauca, llámese El eh, Tolima también tiene uno, ¿no?
El Tolima también tiene y otras regiones más pequeñas, pero no son todos los 32 países. Ujú. ¿Qué es lo que decía el monopolio del aguardiente? Para explicarlo muy brevemente, cualquier aguardiente distinto que fuera al de ese departamento tenía que pedir una solicitud en la gobernación. Nosotros tenemos 32 gobernaciones, una por cada departamento, y el permiso te lo otorga el gobernador, ¿correcto? El Ujú. gobernador de cada región, es decir, una firma y un papel. O sea, significa, perdóname si te interrumpo, es que si yo produzco, por ejemplo, ahora digamos en Bolívar y quiero vender en el Cauca, me toca pedir un permiso especial para poder vender ahí. Entonces, no es como si fuera, por ejemplo, ahora te hablo de Europa, de espacio común europeo, donde si yo produzco aquí lo puedo vender dentro de Europa. No, me tocaría pedir a cada país separadamente el permiso de poder vender. Así que es, Debes que, pedirle permiso a cada departamento. que es muy complicado. Y en cada departamento tienes que pagar unos impuestos. De ahí que se desprende que cada departamento tiene una etiqueta, no sé si la ven por acá, una etiqueta, tiene una La etiqueta, estampilla. la estampilla, correcto, que lo que representa es que tú has declarado, has pagado impuestos para poder asignarte esta estampilla por botella. De hecho, Colombia es uno de los países que más paga impuestos en materia de licores, correcto. Pero claro, cuando vamos a darnos cuenta y si tienes que registrar el producto primero para que te den después la estampilla, para pagar después impuestos y que te den la estampilla, ahí es donde se bloqueaba la historia para muchas compañías, porque inclusive tú mencionaste una marca, Caldas. Ujú. Caldas hasta hace poco pudo arrancar en Antioquia, pudo arrancar en Cundinamarca, más no ha podido arrancar en Valle del Cauca, nosotros tampoco hemos podido arrancar en Valle del Cauca y otros departamentos. Entonces, esto se hacía con un fin, con una finalidad, proteger un poco esa industria departamental, correcto, y que es contraproducente, porque es que en este país gran parte de los impuestos que tú pagas por botellas de licores van destinadas a salud y educación. Y si tú cuantificas millones de botellas por departamento, más las otras que se pudieran vender y generar más impuestos, pues uno diría, es más dinero que iría para estos dos sectores. Pero realmente no pasa así, realmente de manera cruda lo que pasaba es que no querían dejar entrar la competencia porque le veían como competencia y pues todos los demás privados, porque aquí estamos hablando que todos son gubernamentales o públicos y todos los demás privados mucho menos podrían entrar también, a lo cual si tú me preguntas a mí como comercial y como marquetero, nunca debió existir la figura de monopolio en nuestro país porque es que eso te exige a ti, la competencia siempre va a ser positiva y va a ser buena y te va a exigir a ti a estar innovando y a estar incursionando Claro. y a medida que tú incursionas y que tú innovas, pues eso aporta a que todos los demás también estén con la misma tarea de estar viendo qué está pasando en el mercado, qué es lo que está funcionando, qué inventamos, qué creamos. Y ese mismo efecto de no poder darle la oportunidad a otros limitó siempre al consumidor a que siempre tuviera que Ujú. estar tomando el mismo aguardiente y te estoy hablando de generaciones, Sí. desde los abuelos hasta los papás, hasta los tíos, hasta, mejor dicho. Ujú. Esa es la realidad de lo que pasa en nuestro país, Renato. Eso es un poco triste porque, claro, se trató de proteger una economía local, sí, también por los impuestos, la salud, para generar ganancias en impuestos que van a salud y a la educación, pero se olvida justamente, como tú dices, la parte, ¿no? Del crecimiento, o sea, Claro. de la marca, del producto. Si miramos aquí en Europa, ¿no? Con todo lo que tenemos, las variedades de vinos, de destilados, vas a Italia, encuentras un tipo de destilado. O sea, sí, claro, hay una forma de protección del mercado, pero el mercado interno es libre. Entonces, el mercado libre ayuda, sí, a descubrir algo nuevo, pero también para que uno pueda crecer, evolucionar su paladar. Eso es muy importante. Y el aguardiente entonces siempre fue un poquito, sí, yo me acuerdo cuando llegué de nuevo a Medellín, estaba en hostal, me ofrecieron mi primer aguardiente y la verdad, nada de especial, ¿no? Porque sí, es para emborracharse, para la fiesta, es barato, no pega mucho, o sea, no es tan fuerte el alcohol. Entonces, ¿cuál es la importancia de la premium, de devenir un producto premium en el aguardiente? O sea, ¿cómo se hace un aguardiente premium?
Aquí lo inicial en estos momentos, Renato, es que hay que darle un mensaje al colombiano propio y es que llegó un momento muy bonito, todavía no 100%, todavía hay restricciones en algunos departamentos como lo dije anteriormente, Sí, pero hay un momento muy bonito eh, y la invitación es que el consumidor debe apoyar este momento tanto para las industrias gubernamentales y estatales y también para la industria privada, porque es que las empresas privadas que son contadas con las manos, que son los que están tratando de hacer que la categoría evolucione y que la están premiumizando, es momento también de apoyarlos, de apoyarnos, me incluyo obviamente, es momento de apoyarnos y que se atrevan a probar lo diferente que le ofrezcan en una licorera especializada, en un centro de consumo, en un bar, restaurante, discoteca o en su defecto en un duty free, por ejemplo, eh, porque es que es un ejercicio que ya hicieron con otras categorías, ¿correcto? sí, Esa es la parte verídica de toda esta cuestión. Es un momento y es la invitación. Ahora, claro, hay que enseñarle a la gente, eso toma un ciclo y tiene un tiempo, porque pues obviamente eso que significa abrir botellas, producir botellas y explicar qué tienes detrás de una botella como la nuestra, que es de hecho la única botella de aguardiente premium y de aguardiente que es pintada. Pero claro, no nos podemos quedar cortos en que tenemos una botella bonita y pare de contar, porque hay muchas botellas bonitas. Yo claro. siempre he dicho que no hay marca mala. Yo siempre he dicho que no hay que hablar mal de las marcas. Al contrario, considero que si hay varias marcas en estos momentos colombianas que están haciendo este esfuerzo, hay que resaltar los atributos de cada uno. Algo muy bonito. Son, si me preguntas, son cuatro marcas de aguardiente privado que hay en el mercado colombiano, ¿correcto? Solo cuatro. Ujú. Deberían de haber más y ojalá se atrevan más. Pero claro, hay que entender por qué yo ahora le voy a ofrecer a una persona que viene tomando durante años y años aguardiente industrial, porque realmente esa es la palabra industrial, Ujú. ¿qué es lo que yo le voy a presentar a esta persona? Ahí es donde entra un aguardiente como el nuestro, que viene del vocablo africano cumbia, cumbé, correcto, que quisimos resaltar un poco la alegría de cómo se caracteriza el colombiano y de lo que te transmite la cumbia cuando la escuchas. Ritmo, sabor, folclor, alegría, correcto. Y obviamente comenzamos la historia para exportación a Estados Unidos hace 7 años, pero nos estamos yendo hace más o menos 10 años cuando comenzó la primera idea y que comenzó en Estados Unidos. Cuando yo voy a un supermercado, siempre veo los aguardientes colombianos estándar, dos marcas nada más, abajo en el shelf o en el mueble, llenas de polvo y alejadas de todo lo demás. Entonces uno decía, wow, los dueños de Cumbé que viven en Estados Unidos comenzaron a preguntarse, ¿por qué no poder pensar en crear un producto que pueda estar al mismo nivel de un Macallan, un La Hechicera, un Dictador y otros licores o destilados premium? Y ahí es donde comienza la primera tarea de la presentación, que ya les acabo de hablar de esa presentación. Pero adicionalmente, ¿qué podemos generar en el líquido para que la gente sepa que eleva el costo en un supermercado, pero que tú te vas a tomar algo de calidad? Comenzamos a trabajar con nuestro maestro aguardientero Fernando Botero y después de muchas pruebas definió que había que hacer algo 100% colombiano. Cumbé es el único aguardiente premium colombiano en el mercado que usa barril de roble colombiana. Eso es muy importante mencionarlo porque las otras... Esto me gustaría saber cómo es el proceso. Justamente si te puedo interrumpir. ¿Dónde producen? ¿Ustedes están ubicados en Bogotá o Medellín? Nuestra oficina está ubicada en Bogotá, pero producimos en el Tolima y en el Quindío. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando el producto está destilado? ¿Me puedes un poquito explicar cómo es el proceso para producir un aguardiente y cómo el roble, justamente, la barrica de roble, cómo funciona? Porque el aguardiente yo nunca lo probé, pero no está oscuro. O sea, me imagino que lo van a filtrar después. Sí, entonces, bueno, es importante porque entonces, yéndonos a ese entonces, comenzaron a pensar, hay whiskies que barrican, bourbon, hay rones que utilizan diferentes técnicas de barricado, pero cuando uno decía, la mayoría utilizan barricas que no son colombianas. ¿Cuál es la razón por la cual no? Todo tiene que ser de afuera
es respetable para cada marca que la utiliza. Pero nuestro maestro aguardientero Fernando Botero dijo, quiero hacer pruebas con diferentes barriles y diferentes maderas, escogiendo así el barril de roble colombiano de Manizales blanco. Ujú. Entonces ya comenzaba a tener la primera particularidad y la primera cara de presentación. Único aguardiente que barrica en roble colombiano. Hay otros dos que barrican en roble ex Bourbon, pero el único que barrica en roble colombiano es Cumbé. Y a tu comentario se deriva el resto de los componentes, ¿dónde los vamos a conseguir? Entonces ahí es cuando comienzan a pensar en la caña de azúcar, donde en nuestro caso viene de el Valle del Cauca, Ujú. ¿correcto? Donde a través de un proceso de trapiche, de extracción del jugo de la caña de azúcar, de fermentación, después pasa un proceso de destilación, aquí hay otro atributo que le añade valor a la botella de aguardiente premium y a los otros aguardientes que también destilan, porque nosotros utilizamos alcohol extra neutro, ¿sí? Ujú. Y nosotros Sí, destilamos 3 veces en columna de cobre, ¿correcto? Alambique de cobre, para poder rectificar y que ese alcohol extra neutro sea lo más puro posible y para el ser humano no tenga ningún tipo de impureza, ningún tipo de perjuicio a la salud, ¿correcto? sí. ¿Qué sucede después de esa destilación? Después de llevar a casi 96.6 grados el alcohol, pues hay un proceso muy bonito y es la mezcla, donde se mezcla el agua del Nevado del Quindío o del Nevado del Ruiz, otro ingrediente colombiano que le agregamos a nuestro aguardiente, sumado al anís de los Andes, donde utilizamos una mezcla de 2 anises, ¿correcto? El alcohol, donde se hace esa mezcla. Entonces, hay algo aquí muy importante. Somos de los pocos aguardientes premium que utiliza planta de ósmosis inversa para tratar el agua, sobre todo en el Tolima, en nuestra Ok, planta del Tolima. sí. Ósmosis inversa. Y el agua pasa por filtro de carbón activado. El agua, Ok, ¿correcto? sí. Lo que la lleva casi a estar lo más pura, como si pusieras una botella y el nevado lo tienes acá arriba y Ujú. colocaras el agua, básicamente es para llevarlo a lo más ultra puro posible. Ya tenemos ahí otro ingrediente que es el agua, el anís de los Andes, ¿correcto? Y ahí viene la parte que te comentaba del roble colombiano, donde ingresamos, después de haber hecho la mezcla, ingresamos en barril de roble colombiano de 45 a 60 días, ¿vale? Sí. Nuestro maestro aguardientero no utiliza la técnica, ubica los barriles en reposo en forma de solera, como lo hacen Ajá. varios rones, Sí, sí. ¿correcto? Eh, y esto tiene una razón de ser. Para él no ingresa, nosotros tenemos 29 grados, ¿correcto? Sí. De composición de alcohol. ¿Por qué? Porque después el alcohol extra neutro que llega a una temperatura, a un grado de alcohol de 96.5, ¿correcto? Después cuando lo mezclas con el agua y eso, baja la graduación alcohólica. Claro, claro. No lo puedes vender a 96. No lo puedes vender a 96. Pero, resulta y pasa que tú no puedes ingresar al barril 29 grados porque hay una evaporación muy mínima. Sí. Entonces el maestro aguardientero lo eleva casi a 31.5, donde después de esos 45 días hay algo de evaporación y quedan 29. Ok, entonces lo ponen en la barrica a 31 y pico. 31. Ok, sí, sí, perfecto. Sí, porque muchas veces también si se deja años, normalmente lo ponen a entre 50 y 60, pero claro, después de 10 años se pierde, ¿no? Depende Claro. de dónde está ubicada la barrica. Eso es un punto muy importante, Renato, y es, entre más años de añejamiento, se comienza a convertir en ron, comienza a Sí, cambiar el correcto, color, claro, claro. comienza a cambiar en color y adquiere más propiedades en líquidos del barril, ¿sí? Sí, En nuestro caso, no declaramos exactamente los años las meses de barrica por una fórmula puntual del maestro aguardientero, pero antes de ingresar el líquido en los barriles de roble colombiano, él utiliza 3 técnicas de quemado en el roble, sí, ajá. baja, media y alta, donde después de dejar listo el barril con esa quema, ingresa el líquido y los taninos de esa quema le generan acumbelo suficiente para que tú te puedas tomar un aguardiente al clima, no te genera carraspera, no te genera esa cachetada que te generan otros aguardientes industriales y que tú puedas llegar a decir, estoy tomando 100% un aguardiente como es producido y como es barricado.
a la temperatura correcta que es ambiente. Ah, es que resulta y pasa que hemos sido acostumbrados, y lo he hecho con otras marcas en su pasado, hemos siempre sido acostumbrados a tomar licores fríos o ligarlos con hielo. Eso es respetable, ¿correcto? Pero la gran mayoría de los consumidores cuando prueba un licor al clima, pues se sorprende porque dice, esto me va a patear, no me va a saber agradable, pero en nuestro caso tenemos un producto que desde su naturaleza a tal punto de que el barril le genera esa connotación. Y no solamente la connotación de los taninos por la quema, que son las partículas que genera el tostado, sino también el tema de la vainilla y y una sutil experiencia en el retrogusto de ahumado muy sutil. Entonces, claro, para el maestro aguardientero era suficiente y era perfecto decir que utilizamos madera de roble blanco de Manizales y que en este líquido es la sensación que te genera versus otros barriles como Ex-Bourbon, Jerez y otros que existen, pero que claro, nosotros siempre hemos querido vender marca país. Duramos los 45-60 días y se extrae el líquido, se rectifica, se purifica, se balancea y se le quitan las impurezas que de pronto pudo haber dejado la barrica de roble colombiano para pasar al proceso de embotellamiento, donde al día de hoy nuestro proceso es muy artesanal todavía. Nosotros no respetamos que somos y que nuestra esencia la respetamos hasta el día de hoy en decir que somos un aguardiente premium artesanal y pues tú ves en la planta una persona que coloca etiqueta por etiqueta, las personas que lava las botellas, un poco la puesta del tapón, ¿sí? Entonces es bonito también contar eso porque no podemos perder nuestra esencia artesanal. Así se presenta nuestro producto 100% colombiano. Interesante porque son, creo, los únicos que pasan el producto en una barrica de roble. Una pregunta, ¿el roble no es nuevo, está utilizado o lo utilizan más veces? Hay otras marcas que utilizan barrica, Renato, pero no son colombianas. Ok, En nuestro caso, las barricas son de uso exclusivo de aguardiente Premium Cumbe. Es decir, tienen largos periodos de duración porque nosotros nada más barricamos el roble 45-60 sí, días, claro, claro, claro. se extrae el líquido y nosotros producimos por bache, por lote, Sí, sí. por lote. No es que el líquido siempre esté reposando, lo cual permite que el barril tenga larga duración de vida. Y adicionalmente a eso, siempre que va a haber una nueva producción, hay una revisión de los barriles, hay una hidratación de los barriles y hay una preparación para volver a usarlos, pero esto mantiene la estandarización del líquido de nuestro producto. Ok, sí. Y entonces el sabor, te pregunto, nunca lo probé en la 40 con se siente un poquito este aroma de madera. ¿Qué le va a cambiar? Sí, está un poquito más suave, pero también tiene ese toque un poquito de vainilla, de madera o... Mira, algo que es importante de nuestro producto y es que nunca quisimos cambiar la esencia del anís de nuestro país. Es Mm, decir, siempre tuvimos en la cabeza cómo elevar a un siguiente paso o a una siguiente escala la oportunidad o la manera en que un consumidor se tome un aguardiente premium. Y el aguardiente en Colombia es anisado. Cuando tú hablas con un consumidor, la gente quiere tomar anís. claro. Pero obviamente nosotros decíamos, listo, tenemos el anís. El anís estrella es el que se utiliza en su gran mayoría. ¿Qué hacemos nosotros para variar un poco? Utilizar dos tipos de anís, el estrella y el pimpinela, ¿correcto? Ujú, Una sí. breve mezcla. Y adicionalmente a eso, ¿cómo podemos lograr para enseñarle o decirle a una persona degusta y prueba o deleita un aguardiente? Claro, eso es sorpresivo para cualquier consumidor nuevo que no haya probado un aguardiente premium porque nunca fue acostumbrado a deleitar, a degustar o a probar y digerir y oler y apreciar un aguardiente. Entonces ese era el reto. Y el reto se lo dio básicamente que tenemos una combinación de anís, que es muy agradable cuando lo consumes, que tienes los taninos de una quema previa en el barril, que gracias al reposo te lo puedes tomar al clima porque te lo pasas es muy agradable el Cumbé. Sí, Y sí. aquí hay algo muy importante, no tocamos la gradación alcohólica, no la bajamos a 24, tenemos 29 grados, Ujú. ¿sí? Y finalmente el toque de vainilla y el toque de madera muy sutil que te da el roble colombiano, que por eso lo diferencia de los otros aguardientes premium, porque mantiene la tradición del anís, pero es muy agradable para ti. No es un anís industrial como otros aguardientes. Ujú. Esa es una de las particularidades.
Y entonces ustedes empezaron con la exportación en Estados Unidos, me imagino. No sé si también en Europa, por proximidad, me imagino que Estados Unidos es más sencillo, más fácil para llegar. Cómo fue percibido al exterior este producto al principio? Y ahora están también en Colombia, no en muchos departamentos, si estoy bien informado. ¿Cómo fue este cambio? O sea, cómo fue la aceptación del aguardiente en Colombia? Perdón, en Estados Unidos, al exterior, y después cuando lo trajeron en Colombia, ¿por qué decidieron también traerlo en Colombia y cómo fue aceptado? Pues mira, hace 7 años arrancó hace 7 años se hizo la primera exportación a Estados Unidos. Un país muy grande, un país con varios estados. Hoy hay que decir a mucho orgullo que estamos en 24 estados de Estados Unidos. Nos encontramos en Publix, en Total Ok. Wine, en Ajá. diferentes lugares. El estado que más consume aguardiente con B es la Florida. Creo que también la Florida es el país, el estado donde Claro, se consume más ron en general. pues, sí, sí. Ahora, esto tiene una razón de ser, lo acabas de decir, pero pues también hay que tener claro que en ese momento no era atractivo vender en Colombia. No podíamos vender en el 70% del país. ¿Para Claro. qué queríamos vender en Colombia? Enfoquemos la energía y enfoquemos el trabajo en desarrollar el Estados Unidos. Realmente esa fue la razón por la cual comenzó la historia al revés. Comenzó a crecer la marca en Estados Unidos, nos hemos mantenido en este país durante años, eh, y la gente que hizo comenzó a preguntarnos en qué parte de Colombia lo podemos conseguir, porque esto es colombiano. La respuesta era, no estamos disponibles en Colombia, en nuestro país de origen, por esta razón. 4 años después, los dueños de la marca comienzan a pensar en, hagamos un estudio de mercado, comencemos a ver qué oportunidades hay para nuestro aguardiente en Colombia y comencemos a sembrar un poco para que el día en que el monopolio del aguardiente termine, estemos listos para desarrollar el mercado como debe ser. Entonces, 4 años después hacen el estudio de mercado y 3 años después, pues comienzan a vender el producto en Colombia, en ciudades secundarias. Pero antes de ciudades secundarias, tocamos la puerta de Duty Free, ¿correcto? La gente bien sabe que en Duty Free no se pagan impuestos locales de gobernaciones, por lo cual puedes vender cualquier tipo de producto, Ujú. dependiendo de la negociación que tengas con el cliente y demás. Arranca la historia en Duty Free primero y los resultados son sorprendentes en la aceptación que comenzaron a tener los colombianos, los mexicanos, los ecuatorianos, los norteamericanos y los europeos, porque nosotros tenemos la data por nacionalidades. Mm. Comenzamos a vender en Medellín en Duty Free, comenzamos a vender en Cali en Duty Free, en Bogotá en Duty Free y en Cartagena en Duty Free. Y comienza a posicionarse la marca continuando Estados Unidos, manteniendo Duty Free, y al año siguiente se da la oportunidad de arrancar en Colombia en ciudades secundarias. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Amazonas, Leticia, perdón, Sí. Bucaramanga, Pereira, Armenia, pare de contar. Entonces, claro, ya tú comienzas a ver cuáles son los caminos para desarrollar en Colombia una nueva categoría, porque te estabas enfrentando a la principal respuesta de negación del consumidor. Es muy caro, Ujú. que aparte de eso no deberían de utilizar caro, sino costoso. O sea, hay una gran diferencia entre las dos Claro, palabras. claro, claro. Pero la gente siempre era, es muy caro. Yo estoy acostumbrado a pagar una botella de $10 como mucho, y ahora me vienes a ofrecer una botella de $30. No estoy listo, me parece muy caro. Ese fue el primer reto, Renato, en Colombia, en entender que teníamos que estar dispuestos a tener la paciencia suficiente para comenzar a cambiar la percepción del consumidor, que asimismo lo hicieron otras marcas privadas y lo han hecho y es de aplaudir. No es fácil cambiar la percepción de muchos años, no es Claro. fácil ante la cantidad de otras categorías que hay en el mercado y mucho menos cuando lastimosamente, en vez de decir que las reglas de juego son igual para todos, hay una guerra del aguardiente que no debería de ser así. Lo que debería de hacer es cuál es la estrategia correcta y cuál es la innovación para yo aportarle a empujar el crecimiento de la categoría. Y hasta el día de hoy, Renato, después de esos 2 años, te estoy hablando, ahora estamos en el 2025, nos comenzó a llegar la información, dentro de poco pueden que haya apertura de grandes ciudades en Colombia. Esto se extendió a más de año y medio y no pasó, a tal punto de que
Este año debimos recibir los permisos en febrero para Bogotá, Cali, Medellín y apenas los recibimos un mes y medio, hace un mes y medio. Entonces, me gusta contar esta parte porque también hay detrás de esto mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero que estamos 100% convencidos que estamos aportándole a algo nuestro, que es algo 100% colombiano, y que otras marcas en su momento pudieron lanzar sus productos bajo algunos periodos de salvaguardia o digamos que se abrían algunos periodos donde podrías registrar productos y esto de este tipo, pero que en su momento nosotros o no estuvimos enterados o no sucedió y que nos llevó a que pudiéramos iniciar a contar la historia hace mes y medio, sin contar el resto de ciudades como Neiva, Quibdó, El Pasto, Cali, todavía no podemos vender. Pero digamos que es algo histórico para nosotros decir que ya arrancamos en Bogotá y Medellín y que así ha sido la historia de la compañía, tratando de ir por un lado, por el otro, mantenerse. Hemos sido una compañía que ha querido generar empleo, que ha querido incursionar en apoyar a la categoría, que ha querido innovar, pero pues que obviamente por muchas razones y limitaciones no lo habíamos Claro. podido hacer y que ahora lo estamos haciendo y pues eso también enorgullece un poco lo que está haciendo Aguardiente Cumbe en Colombia. ¿Tú piensas que el éxito que tuvieron ustedes y otras marcas al exterior cambió también la percepción, o sea, de la persona, la política del aguardiente? O sea, se dieron cuenta que están perdiendo una parte de mercado porque la gente, claro, como ustedes no podían vender en el país, le tocó ir afuera, se dieron cuenta que afuera el producto iba muy bien, se dieron cuenta que, o sea, gracias a ustedes, al hecho que hicieron como emprendedores, traer, o sea, gracias a su esfuerzo cambiaron un poquito la ley en Colombia también. Mira, yo no creo y estoy 100% convencido de que el hecho de que otras marcas privadas estén haciendo un trabajo en algunos países del exterior, yo no creo que eso haya movido la aguja en las industrias gubernamentales o estatales, en lo Ok. absoluto. Lo que sí creo es que la parte mediática y la parte de cómo comenzó el run run de lo que Ujú. pasaba en Colombia a nivel internacional, eso sí generó que en la Corte Constitucional se revisara el caso del monopolio del aguardiente. Por no mencionar marcas, hay una o dos marcas muy particulares que hay que darles créditos y que mediáticamente ayudaron a que el colombiano y el consumidor de Sí. aquí y de afuera conocieran la realidad en el país. Eso sí creo que pasó, que eso fue un tema mediático y que creo que después de más de un siglo, porque estoy hablando de muchos años, Ujú. la Corte Constitucional comenzó a estudiar el caso y es muy sencillo. Se violó la libre escogencia, se violó la libre decisión del consumidor de tomar lo que quiere y se violó la libre competencia durante muchos Correcto. años. Sí, sí, sí. Y libre, perdóname, libre competencia también internacional, Claro, claro. porque Colombia está en un tratado, entonces, o sea, era difícil para otras marcas de afuera de entrar en el país y esto era como un límite a la competencia internacional. Y esto, afortunadamente, se dieron cuenta que no, que ya no podía estar. Es que Así que, Renato, en Colombia cualquier marca de licor de afuera viene, se registra y puede venderse en todo el país. Pero lo que es de nosotros, el colombiano, tiene restricciones. Entonces, es ¿por qué lo increíble. nuestro es increíble? Tocaste una parte muy importante, la parte internacional. Estoy también convencido de que gracias al monopolio del aguardiente y a todas estas restricciones, nunca pudo consolidarse como una categoría de licor en el exterior. Cuando tú sales a otros países, la gente no sabe qué es aguardiente colombiano. Ujú. La gente reconoce dos marcas, estándares y de volumen, pero no es catalogada como una categoría. Y eso genera mucho conflicto para Cumbé, para otras marcas privadas que quieren hacer un trabajo en el exterior. No es solamente que yo quiero ir a vender mi producto y distribuirlo, también me estoy enfrentando con el reto de construir categoría. Ujú. Cuando hablamos de construir una categoría desde cero, se pone muy compleja la cuestión porque toma tiempo, toma inversión y toma muchas cosas para consolidarte a nivel internacional. Si no la tienes, si no tienes desarrollada la categoría premium en tu país de origen, mucho menos la tienes afuera. Ese es Claro. el otro gran reto. Por eso repito que hay que aplaudir las marcas que están tratando de hacer algo afuera, porque este es un negocio. Nosotros necesitamos crecer volúmenes,
pero no solamente se trata de que tenga un producto bonito colombiano, sino que realmente cuáles son los retos que te enfrentas tú en tu país de origen y en el exterior, y esa es la realidad también. Sí, es un proceso muy, muy largo. Yo me di cuenta de cuánto podía ser complicado, pero sí, últimamente está cambiando mucho, muy rápidamente, y esta fue una sentencia histórica la que justamente aceptó ahora que se puede vender aguardiente en otros departamentos. ¿Y tú cuánto piensas que se va a demorar todo esto? ¿Años, meses? Mira, puede que tarde un año más, 2 años más en abrirse el 100% del país. Aquí el mensaje es que tengo la claridad de que hay un paso que ya se ha adelantado, que es muy importante y que es histórico para nosotros los colombianos, y que si muchas empresas privadas, no, muchas no, pocas empresas privadas contadas con los dedos aguantaron, pues es momento ahora de no desfallecer. Ahora es cuando hay que comenzar ahora sí entra en práctica la capacidad, la estrategia, el mercadeo, eh, y hacia el mismo lado, todos pensar en que a su medida y según su producto, porque lo bonito es que los cuatro aguardientes premium que hay en el mercado en estos momentos, todos son diferentes. Sí, Eso es importante. sí, que haya una Que se, variedad, que no son todos sí, iguales, porque que claro, se eso puedan también. sumar 5 más es espectacular. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que las reglas de juego sí tienen que ser claras para todos y que al día de hoy los resultados que ha mostrado un aguardiente Cumbé en los centros de consumo donde hemos podido presentarlo, enseñarlo, han sido magníficos los comentarios, a tal punto de que este producto fue pensado, Renato, para que tú puedas preparar un cóctel de autoría o un cóctel premium en tu casa o en tu bar preferido. ¿Cómo es eso de los cócteles? Es muy sencillo. El aguardiente de volumen o estándar nunca fue producido y creado para preparar coctelería. Lo estamos diciendo durante todos estos 44 minutos que llevamos. Es industrial y hoy cuando tú vas a una barra de un lugar top 100 a nivel mundial, tú decir que quiere que te preparen un cóctel de aguardiente, eso es o una ofensa para el bartender o simplemente no tienen aguardiente porque no ha podido conocerlo. Claro, Y si le hablas de aguardiente es el industrial, el industrial y el industrial. sí, sí. Claro, yo estoy dentro de los top 100 o yo tengo una variedad de coctelería, de creatividad y de productos de calidad. ¿Por qué me vienes a pedir a mí que te prepare un cóctel con aguardiente? Cumbé fue creado para romper un poquito ese estigmatismo que había y volvemos a lo mismo. Toca abrir la botella, sentarte con el mixólogo o bartender y demostrarle por qué tienes un aguardiente Cumbé que es muy versátil, que no es invasivo y que puedes combinarlo con cítricos amargos, con café, correcto, con Ujú, notas sí. dulces, con notas amargas. Este producto fue creado también para eso. Claro, porque el aguardiente industrial, la tradición, el guaro, no se toma frío y ya. Mientras, si quieres crecer, si quieres llevar la marca a otro país, es importante la coctelería, es súper importante para promover un 100%. producto. Son solamente para promoverlo, pero también para venderlo, ¿no? Porque ahí que se genera el volumen y por eso que también todos los productores de rones tienen siempre un producto que es para la base de coctelería y después van subiendo de categoría por algo que es más para los conocedores o la gente que quiere algo de, digamos, para tomarlo solo. Es interesante que lo de ustedes se puede tomar solo al clima y también utilizarlo para la coctelería. Bueno, Tomás, sí, como estaba diciendo, ya llevamos más de 45 minutos. Te quería solamente preguntar, ustedes no estarán al Ron Fest de Cartagena, desafortunadamente no vamos a ver o no vamos a conocer allá. No sé si planeas viajar, venir como de toda manera Cartagena. Y sí, cuáles son los planes de la marca a corto plazo, si tienen algo que están preparando. Y cómo ves justamente tú también el aguardiente colombiano en los próximos 5 años, cómo va a cambiar la categoría. Mira, teníamos toda la intención de poder participar del Ron Fest porque teníamos proyectado arrancar en ciudades grandes a febrero de este año. Y cuando tú hablas de hace un mes y medio que pudimos arrancar, significa que más de la mitad del año no pudimos hacerlo, por lo cual nos cambió muchas cosas. Claro. Espero poder acompañarlos, sin embargo, cuenta con tus botellas de Cumbé para que nos puedas probar acá en Colombia, en Cartagena sobre todo, y que nos des tu opinión.
pero seguramente el otro año o la próxima edición sí lo estemos para Que estará seguir en Cali, contando. de hecho estará en Cali, Estará de en donde Cali. viene Bueno, la caña de azúcar que ahí producen, se pone, que utilizan. ahí se pone más complejo el tema porque no tenemos permiso en Cali y es muy chistoso. Utilizamos caña del Valle del Cauca, pero no Es, podemos vender nuestro producto. es impresionante. Entonces, esperemos poder acompañarlos el otro año en el Ron Fest. ¿Hacia dónde va nuestra marca? No lo hablamos, pero a mucho orgullo tenemos que decir que hoy estamos en Venezuela, en Ecuador, en El Salvador. Ok. Vamos a entrar a Belice y a Honduras y el otro año vamos a ir a Asia Pacífico, ¿correcto? Terminando de o continuando de desarrollar nuestro producto en Colombia y en Estados Unidos. Entonces, a 5 años, nuestra visión es ser el aguardiente premium colombiano artesanal más vendido a nivel Colombia y a nivel internacional. Ese es nuestro objetivo como compañía. Manteniendo la esencia del licor de anís o del anís, que es lo que nos caracteriza a nosotros como aguardiente, pero con las connotaciones que ya lo hablamos en el pasado. Esperamos llegar a Europa pronto también, pero por el momento así es como nos estamos viendo a 5 años adelante. Ujú. Sí, Europa también es un mercado, ¿no? Muy grande, o sea, entras en un país, prácticamente estás en todos. Y sí, estoy muy contento, estoy muy feliz de venir ahora a Colombia después de casi más de 6 meses que me fui, de volver a Cartagena a sentir un poquito de calor y también probar Claro, unas novedades porque sí, es siempre algo nuevo. En el país está cambiando mucho, muy rápidamente. Y sí, entonces el producto lo va a encontrar en duty free porque no lo puede el encontrar producto, aún. no, en Cartagena sí, en Cartagena, en la costa, de hecho, no hay monopolio de aguardiente, Ah, ok, nunca entonces ya lo puedo encontrar en Carulla o Éxito, lo por ejemplo. encuentras en grandes superficies, en licoreras especializadas. Obviamente, de parte de la marca te vamos a hacer llegar unas botellas, tenemos que hablar cuando llegues, pero sí Gracias. los encuentras Mucho en mejor. cualquier espacio, en cualquier momento. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Tomás. Te pido solamente que no me cuelgues ahora, por favor, porque el sistema va a subir la grabación en la Sí, nube. Y bueno, ojalá que nos veamos pronto en algún lugar, quizás en Colombia o aquí en Suiza, si vienes a desarrollar la marca. Si necesitas ayuda, yo estaré con muchísimo gusto buenísimo. para ayudarte. Y bueno, te mando un abrazo desde Suiza. Y hasta pronto a todos. No se olviden el Ronfest, el Cartagena Ronfest el 20-21 de noviembre. Yo estaré en Cartagena, Cata de Rones Internacional el 17 de noviembre a las 2 conmigo. Y bueno, saludo a todo el mundo, a todos y hasta pronto. Un abrazo. Chao, Gracias. Tomás. Gracias, Chao. Renato, y hasta la próxima. Gracias a ti.